Vamos a ver ahora qué son los logaritmos y las principales propiedades que tenéis que saber para poder resolver diferentes operaciones o ecuaciones. Las ecuaciones me extenderé más en el apartado de ecuaciones logarítmicas, pero bueno, haremos un poco de introducción para que veáis un poco cómo lo tendríais que aplicar. Lo más importante es que sepáis que es un logaritmo, ¿vale? Un logaritmo, digamos, es el valor de un logaritmo es el exponente al que tenemos que elevar un número determinado para obtener otro, ¿vale? Es decir, esta propiedad de aquí, que os he indicado aquí en este recuadro, es muy importante. Es lo que se dice resolver logaritmos por definición. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tengo un logaritmo en base b de a, que me da c, yo lo puedo transformar, ¿vale? Poniendo b elevado a c, ¿vale? Igual a a. Y al revés, si yo tengo b elevado a c igual a a, puedo transformarlo en un logaritmo poniendo logaritmo en base b de a me da c. Porque así nos permite calcular cuando esta c es una x, ya lo veréis, no os preocupéis. Pero esto es muy importante. Vamos a ver las propiedades con ejemplos, empezaré por esta primera de la definición, para que veáis que no es nada complicado. Lo que os comentaba, yo tengo logaritmo en base a de b igual a x. Pues bien, ¿cómo resolvemos? Muy sencillo, ponemos a elevado a x igual a b. Ya estaría, ¿vale? Tenéis que pensar que esto es la general. A y b pueden ser cualquier número, ¿vale? Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4 me da 2. Lo comprobamos. Logaritmo, ¿cómo ponemos este logaritmo por definición en potencia? Pues 2 elevado a 2 me da 4. Evidentemente 2 a la 2 es 4, por lo tanto se cumple. ¿Lo veis? Vamos a ver más propiedades. Esto es fundamental, esto nos permite calcular millones y millones de ejercicios, pero bueno, y problemas que nos iremos encontrando a lo largo de bachillerato. Pero bueno, de momento vamos a ver propiedades. Cualquier logaritmo de cualquier base de 1 da 0, siempre, ¿vale? Es decir, logaritmo en base 5 de 1 me da 0. Si fuera logaritmo en base 7 de 1, me daría 0 también. Siempre me da 0. ¿Por qué? Si lo queréis comprobar, es muy sencillo. Aplicamos la propiedad de definición de logaritmo y me quedaría 5 elevado a 0 igual a 1. Cualquier potencia elevado a 0 es 1, siempre. ¿Vale? Es importantísimo, esta propiedad de aquí. Vamos a ver más propiedades. Por ejemplo, cuando tengo un logaritmo cuya base y argumento coinciden, es decir, por ejemplo, lo veamos con un ejemplo, 3 y el 3 vemos que coincide, pues siempre automáticamente me da 1, ¿vale? Si aplicáramos la definición sería lo mismo que hemos dicho antes, 3 elevado a 1 igual a 3, o sea, lo veis, ¿no? O sea, siempre me va a dar 1. Vale. Lo mismo, cuando yo tengo, por ejemplo, una igualdad de dos logaritmos cuyas bases coinciden, veis aquí, logaritmo en base a de b, logaritmo en base a de c, para que se cumpla esta igualdad, obligatoriamente b tiene que ser igual a c, ¿vale? Esto simplemente es para que si os encontráis dos logaritmos con la misma base y dos incógnitas, una x y una y, pues tenemos que ser conscientes de que x será igual a y. Si aquí hay una x y aquí hay un 5, pues ya tendríamos que x es igual a 5, para que me entendáis, ¿vale? Más propiedades importantes. Esta es importantísimo. Cualquier logaritmo cuyo argumento, es decir, lo que tengo dentro del logaritmo, esté elevado a algo, este exponente lo podemos pasar automáticamente delante del logaritmo multiplicando. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo este logaritmo de aquí, logaritmo en base 5 de 6 a la 3. Pues este 3 automáticamente lo paso delante multiplicando. Y podríamos hacerlo al revés. Habrá casos en los que a mí me interese no tener nada delante del logaritmo. Pues este 3 lo pasaría elevando al 6. Esta propiedad es también muy importante. Otra propiedad muy importante, sobre todo de cara a las operaciones y a las ecuaciones, es que cuando tengo un logaritmo con un producto dentro, este producto lo podemos desarrollar como una suma de dos logaritmos. Y al revés, si yo tengo la suma de dos logaritmos siempre y cuando la base sea la misma, si este numerito de aquí abajo no coincide, no puedo aplicar esta propiedad. Para ello tienen que ser iguales. Pues lo puedo convertir en un solo logaritmo indicándolo como producto. Veámoslo con números. Yo tengo logaritmo en base 2 de 5 por 7. Pues este logaritmo lo puedo desglosar en una suma de dos logaritmos en base 2. Logaritmo en base 2 de 5 más logaritmo en base 2 de 7. Y lo mismo, si tengo esta suma de aquí, que muchas veces me la puedo encontrar,
que me coinciden las bases de los logaritmos, pues lo podemos transformar en un solo logaritmo con el producto de sus argumentos. Esto también lo utilizaréis mucho como os decía, en ecuaciones. Otra propiedad también muy importante como esta es la de la división. Si yo tengo un logaritmo en base a de una división, o una fracción, que es lo mismo, la puedo descomponer en una resta de dos logaritmos. Y al revés, yo tengo una resta de dos logaritmos cuyas bases, es decir, el numerito de aquí abajo, coinciden, lo puedo transformar automáticamente en un solo logaritmo poniéndolo de dentro dividiendo en fracción. Veámoslo con números. Si yo tengo el logaritmo en base 3 de 2/3, lo puedo descomponer en logaritmo en base 3 de 2 menos logaritmo en base 3 de 3. Siempre el de abajo pensad que es el que pasa restando. Y lo mismo si me lo encuentro así, descompuesto en una resta y me coinciden los numeritos de aquí, lo puedo expresar como un solo logaritmo indicándolo en forma de fracción. Otra propiedad, esto, bueno, no se utiliza casi, pero para que lo sepáis, es que si yo tengo cualquier número elevado a un logaritmo de otro número, pero cuya base coincide con el número, esto me da el argumento del logaritmo. Es decir, yo tengo 5 elevado al logaritmo en base 5 de 6, pues el resultado es 6. Simplemente es a modo de ampliación un poco para que lo sepáis. Yo esta prácticamente no la he utilizado nunca, pero bueno, por si acaso. Más propiedades. Si yo me encuentro el producto de dos logaritmos en los cuales la base de uno coincide con el argumento de otro y el argumento del primero coincide con la base del segundo, este producto automáticamente me da 1, ¿vale? No voy a explicar ni voy a desarrollar la propiedad, simplemente es a modo como la anterior, para que lo sepáis, ¿vale? Es decir, yo tengo el logaritmo en base 2 de 5 por el logaritmo en base 5 de 2, vemos que estos numeritos me coinciden en cruz, pues esto automáticamente ya podéis decir que es 1, ¿de acuerdo? Y el cambio de base. El cambio de base a veces os pueden pedir que resolváis algún ejercicio por cambio de base o nos puede interesar hacer un cambio de base. Pues tenéis que saber que cualquier logaritmo, ¿vale?, que tengamos lo podemos expresar como la división de dos logaritmos con esta base de aquí, la que yo quiera, pero siempre igual, poniendo el argumento arriba y la base abajo. Es decir, este de aquí lo podríamos expresar perfectamente como logaritmo de b partido logaritmo de a. Recordad que siempre que no tenga numerito aquí abajo es un 10, ¿vale? Esto ya os lo tenéis que aprender. También lo puedo expresar como el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano no os lo he explicado, pero es lo mismo, os lo escribo aquí para que lo veáis, es lo mismo que tener, ¿vale? Un logaritmo, lo pongo aquí al lado, logaritmo en base e, digamos, ¿vale? Por ejemplo, el logaritmo de 5 es lo mismo que tener un logaritmo en el cual la base es e de un número, ¿vale? Esto es, bueno, es notación matemática y es muy importante, ¿vale? Siempre que os encontréis el n es un neperiano, por lo tanto, la base, el numerito pequeño, será una e, ¿vale? Veremos algún ejemplo. Como os comentaba, si yo tengo el logaritmo en base 5 de 7, pues lo puedo expresar como una división de dos logaritmos, ponemos el 7 arriba y el 5 abajo, y aquí, siempre y cuando coincidan, la base que yo quiera. Puedo poner un 10, puedo poner un 1, un 2, un 3, lo que me interese. O directamente como neperianos, ¿vale? En lo que os comentaba, que es que aquí tengo una e, ¿vale? Que no se pone, evidentemente, por eso ponemos ln. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver más cosas. Vamos a ver ya ejemplos de ejercicios o operaciones a resolver que os podéis encontrar en los exámenes o deberes, ¿vale? En primer lugar, me dan este logaritmo de aquí, en el que, como podéis comprobar, tengo como incógnita la x, no sé la base. ¿Cómo lo resolvemos? Pues vamos a utilizar la definición. La definición del logaritmo, que me decía, pues que yo puedo expresar este logaritmo poniendo x elevado a menos 4 igual a 1 partido 16. Pues lo expresamos así. ¿Cómo resolvemos ahora la x? Importante, tenéis que recordar que siempre que podáis, los logaritmos van muy relacionados con las potencias, ya lo estáis viendo, o sea, es un modo de resolver potencias. Por lo tanto, las propiedades de las potencias son fundamentales y recordad que cualquier exponente negativo lo podemos expresar en positivo escribiéndolo en forma de fracción, ¿vale? También, importantísimo, saber que siempre los números los tenemos que tener lo más descompuestos posible, es decir, este 16 ya tenemos que ser conscientes de que lo podemos descomponer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponerlo en potencia, 2 a la 4.
¿Cómo resolvemos ahora? Aplicando la otra propiedad que os comentaba. O bien pasamos esta potencia a positiva, que nos quedaría 1 partido x a la 4, por lo tanto ya sabríamos que la x es 2, o bien simplemente pasamos esta a negativa, quitando el 1 de arriba, nos quedaría x a la menos 4 igual a 2 a la menos 4, por lo tanto, si los exponentes, como podéis ver aquí, son iguales, estos bases tienen que ser iguales, por lo tanto ya tengo que el resultado me da x igual a 2. Más ejercicios. En este caso no tengo fracción, pero tengo, bueno, logaritmo en base x de 81 igual a menos 4. Hacemos exactamente lo mismo. Por definición, aplicamos que x elevado a menos 4 nos da 81. Lo mismo que os comentaba, este 81 ya os tiene que dar pistas. Se puede descomponer, pues lo indicamos descompuesto, 3 a la 4. ¿Cómo resolvemos ahora cuando tengo uno de los exponentes en negativo? Pues siempre que podáis lo vais a pasar a positivo. Tenéis que recordar esta propiedad, es que insisto que es muy importante, ¿eh? Podemos poner este x a la menos 4 como 1 partido x a la 4. Y ahora simplemente resolvemos como una ecuación normal. Este pasaría multiplicando y este dividiendo. Por lo tanto me quedaría que x a la 4 es 1 partido 3 a la 4. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues, ¿cómo resolvemos una x elevada a algo? Haciendo la raíz, en este caso cuarta, porque está elevada a 4, de lo que tengo. Y resolviendo con la calculadora, si es que no lo veis, pues esto nos da 1/3 y ya tenemos resuelta la x, ¿vale? Más ejemplos. En este caso nos dan un logaritmo en base 3 de 27 elevado a 3x más 4 igual a menos 2. Lo vamos a hacer primero por definición y luego lo vamos a hacer aplicando las propiedades que os comentaba antes del exponente. Así vamos viendo diferentes formas de resolverlos. En primer lugar lo vamos a colocar por definición, indicando el 3 elevado a menos 2, todo el rato, recordad, igual a lo que tengo dentro. Vale, siguiente paso. Este 27, ¿qué pistas me da? Pues me da pistas de que lo puedo descomponer, ¿verdad? Pues lo descomponemos y me queda un 3 a la 3, pero no me puedo dejar que a la vez está elevado a 3x más 4. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Recordad que la potencia de una potencia se resuelve multiplicándolas. Por lo tanto, me va a quedar 3 a la menos 2 igual a 3 por 3 paréntesis, porque lo multiplica todo, 3x más 4. Fijaos que aquí tengo la misma base, un 3 y un 3. Pues simplemente me voy a quedar con los exponentes, es decir, menos 2 tiene que ser igual a todo esto de aquí, ¿vale? Pues lo colocamos y lo resolvemos pues como una ecuación normal, ¿vale? Y multiplicamos el 3 por todo, despejamos la x y nos queda que x es menos 14 partido 9. Como os comentaba, os la voy a resolver también aplicando las propiedades del exponente, de pasar el exponente aquí arriba, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos, en primer lugar, este exponente de aquí lo vamos a pasar delante multiplicando, es decir, nos va a quedar 3x más 4, siempre que tengamos una operación, recordad de utilizar los paréntesis, ¿vale? Y me va a quedar logaritmo en base 3 de 27 igual a menos 2. ¿Qué más sabemos? Que este 27 lo podemos poner como un 3 a la 3, ¿verdad? Siempre hay que descomponer, ¿eh? Por lo tanto, si yo tengo, lo vamos escribiendo todo, 3x más 4 logaritmo en base 3 de 3 elevado a 3, recordad, este 3 lo puedo volver a pasar delante multiplicando. Por lo tanto, me quedaría aquí y se me va. Y cuando tengo otra propiedad muy importante, un logaritmo en el cual me coincide argumento con la base, esto automáticamente me da 1. Por lo tanto, ya no tengo el logaritmo, simplemente me quedará 3 por 3x más 4 igual a menos 2, que es lo mismo que teníamos aquí, ¿vale? Por lo tanto, ya lo podemos resolver, ¿de acuerdo? Son dos maneras diferentes de resolverlo. Lo podéis hacer por la que queráis, a no ser que os indiquen que lo hagáis por definición, que sería de la primera manera que lo hemos hecho, o aplicando propiedades, que sería de la segunda manera. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí me dan el logaritmo en base 23 de 3 más x igual a 4. Vamos a aplicar, como antes, la definición y nos quedaría 23 elevado a 4 igual a 3x más 4 y simplemente despejamos la x
calculando esa potencia y ya tenemos que la x vale 279.838, ¿de acuerdo? Más ejemplos. En este caso nos dan un logaritmo, no nos indican lo que os comentaba antes, ¿eh? Es muy importante que sepáis que cuando no pone nada es un 10, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que observar, he puesto este 10 para que ya tenéis que tener la picardía de ver qué me interesa, ¿vale? Por propiedades, cuando ya las dominéis, veréis que el numerito que tengo aquí me da muchas pistas de a qué potencia me interesa, ¿vale? Tener el logaritmo de dentro. En este caso, este 100.000, yo ya tengo que ver que lo puedo expresar como un 10 a la 5, ¿vale? Tengo 5 ceros. Y veis el 10 y el 10. Esto me da muchas pistas. Pues vamos a descomponerlo en potencia de 10. Y me quedaría 1 partido 10 a la 5. Tal y como os comentaba antes, para no estar, bueno, pues alargando el ejercicio, tenéis que ya tener la vista de que cuando tengo un 1 arriba y abajo una potencia, lo puedo expresar como una potencia sin el 1, ¿vale? Pasando el exponente a negativo. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto? Logaritmo de 10 a la menos 5. Fijaos que ahora podemos hacerlo de dos maneras, como os comentaba antes. Lo podemos hacer por definición, ¿vale? Os lo hago por definición primero. Nos quedaría el 10 de abajo que no lo tengo elevado a x igual a 10 a la menos 5. Como el 10 coincide con el 10, la x ya me da menos 5. Pero también, si lo hacemos por la propiedad de que puedo pasar ese menos 5 delante, ¿qué sabemos? Que aquí abajo hay un 10. Cuando me coincide el argumento con la base es 1, ¿verdad? Menos 5 por 1, menos 5. Pues ya lo tendría resuelto también. Lo que quiero que veáis es que se puede hacer de varias maneras. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso me dan un logaritmo neperiano de x elevado a 4 igual a 2. Vamos a hacerlo primero por definición, recordando que el logaritmo neperiano, la base siempre es la e. Y la e es un número, no es una letra, ¿eh? Que todo el mundo me dice una letra, no. Es un número que vais a utilizar muchísimo. Por lo tanto, me quedaría e elevado a 2 igual a x a la 4. En este caso, si os fijáis, tenemos que podemos expresarlo, o sea, lo podemos simplificar. La x a la 4, ¿cómo la sacamos? Haciendo la raíz cuarta de la e a la 2, simplificando me quedaría x igual a raíz de e, ¿vale? Y ya tendríamos resuelto el ejercicio. También lo podríamos haber hecho pasando el 4 delante, pero bueno, en este caso es más sencillo así. Otro ejemplo es cuando me dan el logaritmo neperiano de e elevado a 4 igual a x. En este caso, pues por definición sería e elevado a x igual a e a la 4, como las coinciden, pues x igual a 4 y ya tendría el logaritmo resuelto. Vamos a ver un ejercicio, estos son un poquito más complicados, pero bueno, no deja de ser lo mismo todo el rato utilizando propiedades, ¿vale? Pero un ejercicio típico que os podéis encontrar en un examen, ¿vale? Que resolváis pues un logaritmo tipo así, ¿vale? Tenemos operaciones bastante más complejas dentro de lo que es el logaritmo. Por lo tanto, lo primerísimo que tenemos que hacer es ir simplificando esta expresión que tenemos dentro. En este caso que tenemos raíces, yo siempre recomiendo pasarlo todo a potencia. Logaritmos, pensad siempre en potencias, ¿vale? Es lo que nos va a facilitar más la vida. En este caso, si os fijáis, en primer lugar podemos sacar todo lo que es la raíz grande, ¿vale? Esta raíz grande la podemos sacar poniéndola en forma de potencia. Recordad que lo de dentro está elevado a 1 y lo de fuera lo elevamos al numerito de aquí, que cuando no hay nada es un 2, ¿vale? Es decir, 1 partido 2, ¿de acuerdo? Una vez tengo esta raíz grande eliminada, quitada de en medio, vamos a ver cómo podemos quitarlas de dentro. Pues lo mismo, esta raíz de la e lo expresamos como e un medio y la de abajo pues nos quedaría e elevado a 2 tercios, ¿lo veis? Vale, fijaos que ya lo tengo todo en forma de potencia. Si dominamos las propiedades de las potencias, yo ya tengo que ir viendo que esto de aquí dentro, este producto, me deja, porque son la misma base, sumar los exponentes. Por lo tanto, me quedaría 7 más un medio, recordad hacer el MCM o utilizad calculadora, por favor, y os quedaría la suma de 7 más un medio, 15 medios, y ahora, como tengo una división con la misma base, pues simplemente vamos a restar exponentes, 15 medios menos 2 tercios, en este caso 41 partido 6. Esta potencia que tengo aquí fuera la dejo para el final. En este caso, fijaos, ahora ya tengo potencia de una potencia, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es la e elevarla al producto, ¿vale?
de estas dos fracciones. Y nos quedará logaritmo neperiano de e elevado a 41 partido 12. Aplicando la propiedad que os comentaba antes de sacar el exponente delante, nos queda 41 partido 12 logaritmo neperiano de e, y como el logaritmo neperiano, recordad que es como que tiene de base e, cuando coinciden base y argumento, nos da 1. Cualquier número por 1, pues este número. Y ya lo tenemos resuelto. Fijaos que es mucho más sencillo de lo que parece inicialmente. Lo importante es que sepáis cómo ir resolviendo el ejercicio y siempre simplificar al máximo las operaciones utilizando potencias, etc. Vale, vamos a ver otro ejemplo, una operación, ¿vale? Nos dan esta operación y en este caso me fijo lo primero de todo en que las bases de los logaritmos son diferentes, por lo tanto, al ser diferentes, yo no puedo aplicar la propiedad de la resta, lo paso a división, todo esto. No puedo, porque para ello tienen que coincidir las bases. Pues bien, como no coinciden, lo primero que se os tiene que ocurrir es que estos numeritos de aquí los vamos a descomponer, ¿vale? Lo que más me interesa es tenerlo todo lo más descompuesto posible. En este caso, el 4 me queda un 2 a la 2 y un 3 a la 2. El 125 pues me quedará, si no me equivoco, un 5 a la 3, ¿vale? Todo esto así, ¿vale? Ahora de memoria no me lo sé. Cuando coincidan los exponentes de arriba y abajo, lo podemos expresar, ¿vale? Como una fracción entera elevada a ese número, ¿vale? Porque el 2 le afecta a todo, ¿de acuerdo? Borro esto para que lo veáis ahora mejor escrito. Y una vez descompuesto vemos que nos queda pues 2 a la 2 partido 3 a la 2, que es 2 tercios elevado a 2. 5 a la 3 partido 6 a la 3. Me interesa dejarlo en 6. ¿Veis que yo ya sé que esto se puede descomponer por un 2 por 3, ¿vale? Pero lo dejamos así porque me interesa tener el 6 para que me coincidan. Y aquí lo mismo, 3 a la 4 partido 2 a la 4 y lo expresamos así. Por propiedades que os comentaba antes, podemos sacar estos exponentes de aquí pasándolos delante multiplicando, de manera que me quedará 2 logaritmo en base 2 tercios de 2 tercios, que es 1, menos 3 logaritmo de base 5 sextos de 5 sextos, que es 1, etcétera, ¿vale? Como todo esto me da 1, ya solo me quedo con los numeritos de delante. 2 por 1, menos 3 por 1, más 4 por 1, que en este caso nos da 3, ¿vale? Es sencillo, ¿eh? Si sabéis qué propiedades utilizar y tenéis la picardía de ir buscando los números que os interesan, en cada caso lo resolveréis muy fácilmente. Vale, a modo, como os comentaba de introducción, os explico un poco cómo se resolvería una ecuación logarítmica, ¿vale? Pero ya os digo que esto lo ampliaré en ecuaciones. Vale, si nos encontramos un caso así, en el que tengo una suma de logaritmos igual a otro logaritmo y además las bases coinciden, recordad que cuando no hay numerito, lo voy a repetir 1000 veces, es un 10, ¿vale? Lo más importante para poder aplicar, por ejemplo, la propiedad de expresar esto como un producto, tiene que ser que no tenga numeritos delante, ¿vale? No puede haber nada delante del logaritmo, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo devolvemos este 2 a su sitio? Recordad que pasaría aquí arriba elevado, ¿de acuerdo? Una vez hago eso, ya puedo aplicar que la suma de dos logaritmos con la misma base es lo mismo que un solo logaritmo, ¿vale? Por el producto de estos dos argumentos, ¿vale? Lo expresamos así y me queda el logaritmo de x menos 1 elevado a 2 por x más 1 igual al logaritmo de 2x menos 1. Una vez lo tengo así, fijaos que como ya tengo en los dos términos de la ecuación, en los dos lados del igual, tengo lo mismo, es como si me lo comiera. No es que lo tache, es que lo quito porque va a ser por propiedades lo mismo. Y me voy a quedar solo con lo de dentro. Igualamos y resolvemos pues como una ecuación normal. Recordad que aquí hay un binomio, lo tenéis que desarrollar, os queda así. Y luego, una vez desarrollado, multiplicamos todo por todo, este por este, por este, este por este y por este, y este por este y por este. Una vez lo tenéis todo desarrollado, lo ordenamos, evidentemente, y en este caso nos queda un polinomio de grado 3. Recordad que cuando el grado es mayor que 2 utilizaremos Ruffini. Resolvemos por Ruffini, que deduzco que ya sabéis, si no me lo comentáis os lo explico, y nos da una única solución, en este caso x igual a 2. Pues bien, lo más importante de estos ejercicios es que siempre hay que comprobar que cumpla esta solución, es decir, tenemos que sustituir este 2 en la ecuación original y comprobar que nos dé la igualdad. Si no, tenemos que poner que no es solución, ¿vale? Si no lo comprobáis, os descontarían, ¿eh? En un ejercicio es muy importante.
Y ya estaría. Esto sería básicamente todo lo que tenéis que saber de logaritmos, ¿vale? Y bueno, espero que lo hayáis entendido.